No, bueno, Ah, listo. bueno. Yo escucho y después veo el video y ya entiendo. Listo, pero bueno, entonces entre los otros que estén viendo, los que sí puedan ver pantalla, miremos este efecto de acá. Este efecto de acá, ¿cuáles son? Pues como en cuáles subefectos está dividido. Pero sería como la ola de fuego, Sí, el fuego que sale y sale como un humo y también se puede ver como unas partículas blancas. eso, listo. Y esas partículas blancas serían como que, Mm, bueno, llamémoslas un trait. Entonces es algo como ok. eso. Entonces vamos a mirar los efectos parte por parte. Pues normalmente los VFX pues están compuestos por varios efectos diferentes. Y la idea es tratar de entender pues como todos esos subsistemas para, para poder pues digamos replicarlos. Entonces miremos acá, voy a quitarle el humo. Voy a quitarle acá, pues de hecho son cinco, solo que el quinto pues es muy difícil de ver. Voy a quitarlos acá todos para que veamos el quinto. El quinto es ese, la, llamémoslo cabeza del proyectil. La idea es que cuando tengamos una escena en escala de grises, la cabeza del proyectil sea la que más llame la atención. Pues cuando miramos solo la parte de la tonalidad y brillo de la imagen, eh, perdón, cuando miramos la parte de la saturación y brillo de la imagen, la idea es que la parte del proyectil que causa el impacto, o sea, la parte que causa el daño, sea la que más llame la atención. Entonces miremos acá, cuando yo a esto le bajo la saturación y empiezo a analizar diferentes puntos, bueno, acá, eh, si miramos, pues estos deben ser, cambio aquí HCB, estos deberían tener el mayor, por ejemplo, miramos acá, y este es el que tiene el mayor brillo comparado con cualquier otra parte que haya en la escena. Es decir, yo puedo tomar otra vez con la gotica esta, pero no, parece que no estoy recolectando nada, que estoy haciendo mal. Ah, no lo tengo seleccionado. Perdón un segundito. Bueno, no estoy seguro cuál fue el error, entonces haré la solución de siempre de cerrar y volver a abrir. Sino guardar la imagen de pronto. Bueno, otra vez. Entonces la idea es que cuando tenemos una habilidad, o pues en este caso un proyectil, la idea es que la parte más brillante o la que sea más llamativa para el usuario sea la parte que efectivamente causa el daño. Si uno mira esta escena así, pues esta parte de acá es la que más está llamando la atención, es la que más brillo tiene. Pues igual para estar seguros, siempre podemos bajar la saturación a cero y mirar cómo es el comportamiento en saturación y brillo de los elementos que tenemos presentes. Miremos si ahora sí es que ahorita parecía como con candado. Eh, entonces acá está este con brillo de 100, mientras que si miramos otras partes del mapa van a tener un brillo digamos de 20, 19. Ya en cambio cuando miramos aquí la parte alrededor de la esfera pues está en un valor muy alto, pero el centro sigue siendo el que más llama la atención. O sea, la idea es que tengamos una, pues, como el punto de impacto, el que realmente va a tener el collider, sea el que llame la atención más que el resto del efecto. Pues ahora activemos el resto para que lo veamos. Y, eh, y tomemos la captura. Entonces acá
Bueno, hagamos lo mismo. Colores, saturación. Para abajo. Y miremos que este proyectil, pues lo mismo, cuando yo llego y le empiezo a mirar el brillo en diferentes puntos, pues que es en parte del proyectil, pero que no son la parte del impacto, pues como la cola, tienen menos brillo que la parte que efectivamente va a tener el impacto, que es esta parte de acá. Entonces la idea cuando estamos haciendo el diseño de las habilidades, pues lo hagamos teniendo en cuenta que van a tener una implicación en el gameplay, no es como hacerlo porque sí. Si uno hiciera todo con demasiado brillo, pues o todo como muy fuerte, sería difícil cuál va a ser el punto del impacto. Pues es más, si todo fuera muy fuerte, uno pensaría que inclusive la cola también tengo que esquivarla porque la cola también me hace daño. Vamos viendo entonces las diferentes partes del efecto. Está el humo. El humo es un sistema de partículas que tiene una emisión de tipo cono que va yendo hacia... Ah, no, este no tiene forma, el que tiene forma es el trail. Es sin forma, tiene una emisión de cono con una velocidad que lo lleva hacia la izquierda. Tiene un color over lifetime, que es este, que hace que se empiece transparente, gana opacidad y luego vuelve a ser transparente. Perdón, pues pierde la transparencia. Y tiene aparte un billboard, pues un sprite, que es este de acá. No se va a ver nada porque está en fondo blanco. Pero bueno, aquí más o menos se alcanza a ver que es este de acá el que se está utilizando. De hecho aquí lo voy a obtener. Smoke. Aquí está. Entonces este es la textura animada que se tiene para el humo. Es un humo que tiene una animación y es lo que se está haciendo acá. Se le podría poner más transparente, ya sería pues lo que uno quiera. Lo que sí es que la tonalidad, pues si bien es un gris que tiene un tinte, si miramos, de la misma paleta sacada del efecto del proyectil, básicamente. Aparte del humo, se tienen un trail de partículas, que es este de acá. Este trail de partículas tiene una forma de cono y tiene una forma de emisión loop. Aquí serían random. Acá sería en loop. Cualquiera de los dos igual pues se va a ver bien. Lo puedo dejar en random, también pues se va a ver bien. Y tiene una velocidad respecto al tiempo que hace que se vaya a no, pero no se está utilizando todo, es la velocidad inicial acá, pues en forma de cono, acá está, de menos 1.5. La velocidad no es aleatoria, que si son aleatorios el tiempo de vida de cada partícula y el tamaño. Vemos que hay unas partículas como más grandes y otras más pequeñitas. Y eso es gracias a esto. Los otros parámetros que se están modificando es la animación, porque esto es una textura que tiene una animación. Ya les muestro cómo es esto. Es esto pues como una partícula que tiene diferentes formas, pues como que fuera cambiando a lo largo del tiempo. Más o menos alcanzar cuando uno le trata de hacer el seguimiento de una de las partículas, que es difícil porque se están modificando otros parámetros. Ellas no desaparecen por transparencia. Cuando yo hice estas partículas, a diferencia del humo, que les puse un color overlighting para que fueran difuminándose, decidí que fueran desapareciendo es porque se van desintegrando, pues como que van perdiendo más a lo largo del tiempo. Es decir, que les puse fue un cambio de size over lifetime. Entonces empiezan grandes, pero se van haciendo cada vez más y más pequeñas. Es así como funcionan estas de acá. Tenemos el fuego, que es esta de acá. También es un texture sheet animation. Es pues casi que todo lo que tiene. Más importante es que tiene esta textura animada de fuego. Tiene velocidad en Z, lo mismo que el otro, pues velocidad en menos Z. Aquí estaría con velocidad 0, aquí sería con esta velocidad. Pues de modo que la velocidad va en la dirección opuesta al movimiento. Solo tendría que mover este proyectil en esta dirección. Pues este fue el frente del proyectil. Y en esta sería la que uno tendría que mover para que tenga sentido los parámetros como fueran configurados. Pues habría que rotarla antes de dispararla.
La idea con esas partículas de fuego era que no se notara que siempre es la misma partícula de fuego. Entonces empiezan a poner pues como algunos trucos. Por ejemplo, cada partícula de fuego empieza con una rotación aleatoria entre menos 180 y 180. Entonces hay unas partículas de fuego que van a estar, bueno, pues de hecho hagámoslo desde acá, desde el play de las partículas. Entonces hay unas partículas que van a estar con una inclinación, miren que esta se ve como inclinada así, pues diagonal. Esta de hecho está prácticamente acostada, esta está inclinada diagonal hacia abajo. La idea de esto es nuevamente tratar de darle mucha más aleatoriedad al sistema, que no se note que siempre es como la misma partícula de fuego moviéndose porque es muy extraño. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues manejando una inclinación inicial en cada partícula. Aparte tenemos partículas con diferentes tamaños, hay unas partículas de fuego más pequeñas como esta de acá y otras más grandes. Y no viven lo mismo, de modo que hay algunas que mueren desde acá, mientras que hay otras que sí viven hasta acá, por ejemplo. El otro parámetro, como digamos, inusual de esto es bueno, lo de siempre, color over lifetime. Empiezan transparentes, pero ellas no terminan transparentes. Si miran, ellas empiezan transparentes y van ganando como esa solidez, digamos, y termina así. Porque esta no termina transparente, este ya es por el tipo de efecto que tengo acá. Cuando abrimos esta imagen, tiene fondo negro, me va a tocar abrirlo en nuestra parte. Me quedó más grande esto. Bueno, aquí Gio, lo está. que tratas Sí, de decir es que como en la misma textura la animación del juego ya se va desapareciendo. exacto, sí. Entonces no toca como ponerle el fade. Eso sí, sí, es tal cual eso. Pues lo que quería era crear acá, pues mostrarla bien, pero al parecer esta capa pues pensé que iba a quedar con algún color. Bueno, pero sí, aquí igual se ve, pues aquí está la partícula, ella empieza muy pequeña, empieza a ganar tamaño y luego se empieza a difuminar. Pues de hecho por acá si miran, o sea, ya prácticamente no se nota porque hace parte de la misma animación. La misma animación es la que tiene la desaparición de él. Y por eso como la animación ya la tiene, pues hacerlo así con un color over lifetime pues sería completamente innecesario. Este truco pues como de usar la misma textura, la animación de la textura para desaparecerla, es muy común si no necesito que algo sea como loopeable. Pues si yo necesito que algo sea en loop, pues yo no lo puedo desaparecer en la misma textura porque entonces ya el loop se pierde porque habrá un momento en el que se hace transparente. Entonces hacerlo de esa forma no me convence del todo, sin embargo tiene uno mucho más control sobre en qué punto del efecto pues se va a empezar a desaparecer. Y por último, la parte que me parece muy importante que miremos, y es un truco que se utiliza para falsear 3D en los sistemas de partículas. Y es este truco de acá. Miren, de hecho y se nota cuando se empieza a formar otra vez, miren que es un plano, pero es un plano que está rotando muy rápido. Entonces cada uno de estos son 5 partículas, que si miran son completamente planas. Es plano, pero como son varios planos girando rápidamente, dan cierta impresión de que fuera tridimensional. Miren que yo lo puedo rotar y sigue teniendo cierto aire 3D, pero realmente lo que tenemos es unos planos que están rotando. Este truco se utiliza para darle como ese volumen a las partículas. Miren que acá pues pareciera tener volumen, sin realmente tener un objeto tridimensional, porque claro, la forma pues más sencilla es tener un objeto tridimensional, pero a la vez que la forma más sencilla es la forma más costosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para configurar un proyectil que tenga ese comportamiento de estos planos que van rotando y que nos permiten dar ese efecto de profundidad? Entonces miremos como la configuración de ese sistema de partículas. Vamos a tener acá, bueno, acá pues le puse un tamaño inicial que es más largo en uno de los ejes. Voy a mostrar acá cómo quedaría con los ejes iguales, 1,
1 y 1, quedaría así. Pues para la textura que estoy utilizando, la textura que estoy utilizando es esta de acá. Es muy sencillo, es como un proyectil visto desde la vista superior, que tiene un difuminado pues hacia el lado de la cola. Ahora este proyectil que tenía, pues me pareció que era muy cortico, entonces por eso pues lo que hice fue alargarlo en uno de los ejes. Lo puedo alargar pues exagerado o normal. Aquí pues lo voy a poner un poco menos exagerado, algo como esto, y lo puedo poner también como más ancho, pero sigue siendo pues más largo porque le estoy poniendo un 2 en el eje digamos principal de él. A este proyectil voy a ponerle una sola partícula para que veamos cómo está hecho. Entonces ya sabemos que tenemos una partícula que lo que está haciendo es que está girando. ¿Qué parámetros necesito modificar? Pues dependiendo del caso, la rotación inicial, porque sin rotación inicial pues puede que le quede que no le quede acostado. Pues yo necesitaba que con la rotación inicial me quedara acostado de modo que lo pudiera empezar a girar. El tipo de simulación es local, de modo que yo lo pueda rotar a él y siga girando como en su propio eje que le tenía definido. Siguiente, pues el color over lifetime del mío va cambiando. Él empieza transparente, gana un color un poco más naranjado y vuelve y se hace transparente. Esto lo hice simplemente porque cuando se combina con los otros, pues me gustó cómo se veía el resultado, que se ve como un cambiecito aquí naranjado muy pequeño y que no se ve un cambio brusco en que se empiecen a montar los proyectiles por el hecho de que empiezan y terminan transparentes. Pues no hay una parte como brusca donde desaparezca el proyectil. Sigamos por acá. Y el parámetro, pues digamos, lo más importante es el rotation over lifetime. Entonces, ¿cuánto está girando? Está girando 360 grados por segundo. Vamos a poner una partícula. Entonces tratemos de hacer como las cuentas acá. Cada partícula está girando 360 grados en un segundo. Con ese 360 que está acá. Para que esto no se vea raro, lo primero que tengo que hacer es cambiar esto. Si esos partículas lo necesito, puedo cambiar esto a two sides. Porque si no le digo que se renderice en ambas partes del proyectil, pues va a haber un momento donde es completamente transparente. Con two side, como se renderiza en ambos lados, ya siempre va a ser visible. Esto ya es pues como los otros parámetros del material, el color que tiene y la emisión que tiene. Ahora miremos cómo él está girando. Por acá un proyectil que está girando 360 grados en un segundo. Es decir, que es como que yo tengo este planito de acá y él empieza a hacer esta vuelta y da esa vuelta completa de los 360 grados, pues esto serían 180, pero él sigue 360 grados en un segundo. Si yo no sincronizo bien, pues como este valor con este de acá, van a quedar unas partículas que van a quedar redundantes. Es decir, puede que el efecto se vea igual poniendo 10 a poniendo 5, por ejemplo. Si miran, es muy parecido y pues me va a costar la mitad en cantidad de partículas. O poniendo, por ejemplo, 20, pues ya aquí se ve más sólido, que aquí pues se sigue viendo el efecto como, pues que parece como un ventilador andando muy rápido, pero puede que no sea necesario. Esto va a depender de qué, de esta velocidad de acá, porque yo tengo la siguiente que se va a crear, pues vamos a hablar todo de un segundo. Entonces la siguiente que se cree, supongamos que estoy emitiendo estoy con una tasa de emisión, un rate over lifetime de 10. Si estoy con un rate over lifetime de 10, esto significa que las partículas se crean cada 1/10 de segundo, que sería igual a 0.1. Entonces sabemos que las partículas se crean cada 0.1 segundos. Si ella avanza, pues miremos acá la regla de 3. Si él avanza 360 grados en un segundo, ¿cuánto tiempo X habrá avanzado en 0.1 segundos? Es como la... 36. Sí, pues ya eso sería como uno haría el cálculo pues, completo de regla de 3, sobre todo cuando es difícil, pues porque no sea 0.1 sino 0.2, si no sea un 360 sino 270, cualquier otro número, pues sí, pues si espejo acá,
me va a dar x pasa acá, punto 1 multiplicado por 360, entonces me va a dar x igual a 36. Entonces yo ya sé que Ese es la el próxima... ángulo entre partícula y partícula, ¿cierto? Exactamente. Entonces cuando la próxima, esta es la partícula 1, la partícula 2 es esta. Mientras más oscura, pues digamos que más vieja la partícula por la explicación de acá. Entonces la siguiente partícula pues ya tendrá una rotación de 36 grados. Cuando la siguiente partícula se cree, ya la primera, pues va a tener otra rotación de otros 36 grados. Y así sucesivamente. ¿Cuál es, digamos, el problema al que pueden llegar? Que dependiendo de cómo tengan la configuración de cuánto está rotando y cuántas partículas tenga, puede que se creen algunas redundancias, porque puede ser que la primera ya alcanzó a dar la vuelta, y cuando esta alcanzó a dar la vuelta, pues volvió y coincidió con la primera partícula. Y no solo eso, sino que pues, puede ser que sigan coincidiendo varias, es decir, ya di la vuelta y otro poquito, y aquí todavía estoy creando otra partícula, entonces yo tengo una que me coincide con esta y otra que me coincide con esta, y al final puede que yo le ponga un montón de partículas, pero que igual se vea, no se vea muy poblado el sistema, no se vea muy denso, pero es porque me están quedando las partículas una encima de la otra. ¿Y por qué me pueden quedar una encima de la otra? Pues porque dependiendo de esos parámetros que yo tenga acá, es lo que va a pasar, que me alcanzó a dar toda la vuelta para el momento en que fue creado. Entonces lo pueden configurar con base en esos parámetros. Digamos que de forma muy general, si ponen una rotación más lenta, digamos tipo 90 grados, miren lo que pasa acá, pues 90 grados para la cantidad de emisión que tengo, está haciendo que todas se queden concentradas como en este segmento del círculo. Porque justamente con 90 grados lo que pasó es que se creó una, dio la vuelta, la otra se creó, todavía no había terminado de dar la vuelta, y finalmente se muere antes de llegar a estos pedacitos de acá. Si yo le quiero poner 90, ¿qué tendré que modificar? Por ejemplo, el tiempo de vida, de modo que no se muera la primera partícula, digamos está muriendo antes de dar toda la vuelta, entonces podría ponerla acá, digamos 4, y ahora sí alcanzan a dar toda la vuelta completa. O lo dejo acá otra vez como lo tenía en 1, pero las pongo a rotar más rápido. Miremos acá, entonces ya tengo un ventilador, pues este ventilador está más rápido, y miremos que están bien separadas entre ellas, no tengo como partículas redundantes. Yo tengo 5 partículas y aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Miren que no hay ninguna partícula puesta sobre la otra, que es como lo que es importante que nos fijemos. Uno puede decir como, bueno, sí, pero se ve muy como un ventilador, pues pareciera que cuando yo la voy a ver desde otro ángulo, que no sea, que sea muy frontal, pues digamos que desde acá todavía no hay problema, pero cuando lo empiezo a ver desde acá, o desde acá empiezan los problemas. Pero la misma cabeza que hicimos ahorita, pues nos va a solucionar ese problema, porque cuando tenemos este efecto combinado con este, entonces ya digamos ese comportamiento de ventilador se camufla mucho más. O sea, si aquí se alcanza a ver de frente como algunas puntas que salen, pero no se va a ver nunca bidimensional, porque la cabeza pues del proyectil nos impide verlo de esa forma. Es más o menos como el comportamiento. Tengo que explicar algo Por adicional el para billboard esto. de la cabeza. Exacto, muy bien. El billboard de la cabeza me garantiza que se va a ver tridimensional. Muy bien, pero, y de hecho, pues eso es lo que sigue para explicar. Las que están girando tendrán el comportamiento de billboard. ¿Qué creen de pronto? Pues con lo que hemos visto, tendrán o no comportamiento de billboard las partículas que están girando. ¿Qué pasaría si tuvieran comportamiento de billboard? Miremoslo en este momento. Voy a poner solo las partículas que giran, estas de acá. Pero les voy a poner un comportamiento aquí en el renderer de billboard. Y le voy a poner aquí el billboard que siempre hemos visto. ¿Qué pasa? Yo no puedo decir por dónde va el proyectil. Miren acá. El proyectil va en el eje Z, sí, pero yo giro y ya va para otro lado.
pues miren que no importa yo desde dónde lo mire, siempre está yendo para la derecha. Entonces no tiene sentido porque yo no podría decir para dónde va el proyectil. Voy a poner un objeto para que sea más clara la referencia. Tengo acá un cubo. Entonces miremos acá, el proyectil va en la dirección del cubo, según esta cámara acá. Según esta cámara acá, de hecho no. Y yo empiezo a girar y ya el proyectil no va en la dirección del cubo. El proyectil está girando conmigo. Por eso ese comportamiento de Billboard, tal como lo conocemos, no nos sirve para este comportamiento del efecto básico. Lo que debemos hacer es que es un Billboard, pues porque es la forma que más se nos va a aproximar en este momento, pero que no se va a comportar como Billboard. ¿Cómo hacemos eso? Modificando el render alignment. Con el render alignment normalmente de view es un billboard que mira a la cámara. Es el comportamiento, digamos, característico de un billboard. Pero si yo le digo ya no va a mirar a la cámara, sino que ya va a ser local, siempre va a estar mirando para la misma parte, que no necesariamente es la cámara. Porque siempre va a estar alineado es de acuerdo a uno de los ejes, ya dependiendo de la rotación que tenga. Y así lo solucionamos. Entonces render, cambiándolo por local, es como solucionamos este tipo de problemas. Algo importante que yo nunca les he mencionado, y sé que algunos pues ya han tenido que trabajarlo, es modificar el Max Particle Size. Porque si yo no le modifico el Max Particle Size, en el momento en que yo empiece a acercar la cámara, o se empieza a acercar el proyectil a la cámara, voy a tener problemas porque nunca se va a ver tan grande como debería. Pero es porque les estoy diciendo que el máximo tamaño es este. Voy a ponerlo más pequeñito. Miren que el proyectil en sí es grande, pero cuando yo me empiezo a acercar, no se ve más grande. Pero es porque por más cerquita que esté, le estoy diciendo a la cámara, por más cerquita que esté, no deje que se vea de más de 0.1 metros de altura. Si le digo máximo de 10, por ejemplo, ya ahí sí me puedo acercar a una parte del proyectil. No le estoy cambiando el tamaño en el mundo sigue siendo el mismo. Lo que se le modifica con este parámetro es la cámara de qué tamaño lo puede percibir. Entonces vamos a modificarlo a un número grande de modo que no vayamos a tener problemas por la cercanía a él. Ya una vez combinemos todos estos componentes, ya vamos a tener entonces nuestro sistema de proyectil completo, que es pues digamos más o menos lo que buscábamos. Acá podemos modificar algunas cosas. Yo podría ponerlo más delgado y más largo, por ejemplo. Bueno, ahí me tocaría moverlo. Allá ya no conseguiría con la cabeza. Creo que ahí más o menos. Bueno, esta es más o menos como una de las estrategias para hacer proyectiles. Recordemos que esta estrategia es basada en el hecho de la rotación de planos. Ya pues los efectos adicionales que les ponemos, pues se los deberíamos poner casi que a cualquier estrategia que tomemos para hacer proyectiles. ¿Es claro para todos? ¿O alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos Está bien, bien. súper bien. Vamos viendo algunas alternativas para crear proyectiles. Bueno, ya vimos esta que giraba. Vamos a ver otra y es que podemos tener dos planos que sean perpendiculares entre ellos. Como tenemos dos planos, nunca la voy a ver completamente plana dependiendo de la cámara. Pues estoy hablando para esto, el proyectil que utilicemos va a depender de la cámara. Entonces miremos esta, yo la miro acá y no la veo plana. Y la miro acá y no la veo plana. Pero la razón de eso es que realmente son dos partículas. Un sistema de partículas que está alineado en el eje Y y otro sistema de partículas en el eje XY y otro que está en el XZ. Entonces, esto me impide que yo la vea 2D. Cuando la veo acá, pues la veo con profundidad, aquí la veo también, pues o nunca la veo como un plano, perdón. Y no importa si yo giro, pues no la veo como un plano. Esta estrategia es muy útil siempre y cuando la cámara pues no le permite al jugador verla como esta. Esto por ejemplo tiene sentido si el juego es un juego con una cámara que está desde más arriba, como todos los RTS, todos los Real Time Strategy que tienen pues la cámara muy arriba, o algunos juegos donde hay cierto comportamiento como más estratégico que también utilizan cámara en una vista más desde más arriba, pues ejemplo de League of Legends y otros juegos donde la cámara le permite no ver varios lugares a la vez. Este tiene mucho sentido. Es supremamente barato porque si miramos, pues la cantidad de partículas que tengo son 4 partículas apenas, más la cola que tiene acá.
Entonces acá se tiene una cola que es del mismo tamaño, el sprite de la cola es un cuadro, o sea, literalmente la textura de la colita es un cuadrito. Y es un cuadrito que coincide en tamaño con el tamaño de los píxeles, de modo que se vea pues como natural, como si la cola efectivamente se estuviera desprendiendo de este efecto de acá. Y este de acá pues es un sistema animado, es un sprite sheet que tiene. Para lograr esto, pues nuevamente tenemos que anular ese comportamiento de billboard, porque ese comportamiento de billboard lo que nos va a llevar es a que no se logre ver este efecto, sino que siempre esté mirando para un lado. Pues si lo pusiera como billboard, siempre va a estar mirando para un lado dependiendo de la cámara. Acá, entonces nuevamente cambiamos a local el tipo de render alignment. Básicamente, ¿qué otros parámetros le puse? Pues ya se tiene la textura, como les decía, que tiene esa animación y tiene un cambio de color para que esos cambios de color los pongo porque necesito que el cambio entre una partícula que se está muriendo y la partícula nueva que acaba de nacer no sea brusco. Entonces empieza a desaparecerse, a hacerse muy transparente la partícula vieja y en ese mismo momento nace la nueva. Si miramos aquí el contador de partículas hay una, pero hay un momento donde alcanzan a estar dos porque una de ellas está apareciendo mientras que la otra está desapareciendo. ¿Qué dudas tienen de este comportamiento de acá? Pues aquí yo lo hice con pixel art, no significa que esto es para pixel art, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de efecto, solo que me gusta mostrarles pues como algunos elementos que uno puede hacer, como por ejemplo combinar pixel art con objetos tridimensionales, que es un poco lo que hacen en algunos juegos dependiendo de su naturaleza. Pues no tengo muchos ejemplos modernos, pero ese es el de League of Veigar Final Boss. Ellos sacaron toda una serie de sistemas de partículas basados en pixel art que se ven algo como esto. Y si miran, pues son formas muy cuadradas, básicamente. De hecho, pues un poco bidimensionales. El cubo que cae aquí sí es tridimensional. Y este pues inclusive tiene unos píxeles muy marcados, acá pues como una cruz, con otros píxeles pues que lo rodean. Y sacaron varios de estos, no recuerdo cómo, creo que se llaman Arcade Skins. Y tienen varios donde los efectos, bueno, aquí podemos tomar otro ejemplo, miremos. Acá, lo mismo, pues utilizan unos proyectiles que son muy pixel art y los combinan como con el resto del escenario. Aquí por ejemplo es como una esfera que tiene una textura de pixel art, un sistema de partícula que también está emitiendo unos billboards que son unos cuadritos para que parezcan píxeles y una textura aquí que también pareciera estar pues con una alineación local, pues porque si no pues miraría pues diferentes partes de la cámara acostada, inclusive este no tiene tanta profundidad para lograr este efecto. Pues esta esferita acá es como lo que le da un poquito de volumen. Y pues lo podemos hacer en el juego nuevamente modificando pues nuestros propios sistemas de partículas para lograr efectos de que algo bidimensional pueda tener sentido en un mundo tridimensional. Y el truco de esta vez no fue la rotación, sino que fue el truco de los planos perpendiculares. ¿Alguna duda hasta acá? Ah, bueno, la presentación de esto pues está aquí está la explicación de esto por si acaso. Profe, pues no es como de esta clase, pero Sí, dígame. lo vi ahorita que entré al Discord, en del efecto del sprite que se vuelve píxeles, lotanos. Sí, Por encima, ¿cómo está hecho? por favor. Sí, Ujú. esperen, ya lo abro. Bueno, les recuerdo que esta presentación pues no he terminado la de proyectiles, en un momentico lo termino, por si acaso pues aquí tengo como el resumen de lo que les estoy hablando, acá está pues como la textura que se está utilizando, la explicación de que se utilizan dos planos perpendiculares, este es el otro que ya vamos a ver y este es el último, en donde les explico la parte de crearlo, como si fuera un ventilador que está girando muy rápido. Y pues como se imaginarán hay una actividad. Esta actividad, aclaro, es para hacer durante la tutoría de la próxima semana. ¿Qué deben tener en cuenta? Que esta actividad que es para hacer durante la tutoría
Pues, o sea, la pueden llevar hecha si quieren, sí, pero es para hacer durante la tutoría. Pero deben llegar ya con las texturas creadas. Es decir, van a revisar antes, pues mucho antes de la tutoría, no 10 minutos antes de la tutoría, para poder replicar cada uno de estos proyectiles, qué texturas necesitan crear. Van a crear las texturas y durante la tutoría, esto es individual, cada uno va a crear sus texturas. Y ya durante la tutoría, pues lo que se haría es combinar esas texturas para formar los efectos. Nuevamente lo importante es que cada uno cree sus texturas. Si las llevan hechas o no, ya es decisión de ustedes, las pueden hacer durante la tutoría. Si las piensan hacer durante la tutoría, les sugiero que reserven 2 horarios consecutivos, pues digamos de 8 a 8:30 y 8:39, para que en 1 hora pues les da más tiempo para hacerlo. Si lo piensan llevar hecho, pues no tiene sentido que reserven 1 hora, con media hora es suficiente para presentarlo. Pero indiferente si reservan pues media hora o 1 hora y empiezan a hacer el ejercicio, lo importante es que lleguen ya con las texturas creadas. Porque si no, pues no hay, sí, pues no hay forma que empiecen a abrir Photoshop y empiecen a editarlo durante la tutoría para entregarlo. La idea es que se entregue durante la misma tutoría, no a lo largo pues del día como he permitido con otros efectos. Voy a explicar el último tipo de proyectil que es este y les muestro lo que me está preguntando Profe, y esa Orcasitas. tutoría de la entrega de los proyectiles sería la de esta semana. No, esta semana es la de las rocas. Ah, eso. Estamos en la semana 6, esto es para la semana 7. Bueno, ahora continúo por acá y explico el último tipo de proyectil. Pues como hay muchas estrategias pues para hacer proyectiles, entonces lo que yo quiero es abarcar como las diferentes estrategias que podemos utilizar. Entonces ya habíamos visto que el problema de los, digamos de este de acá, bueno, no lo vimos, no lo mencioné, pero uno de los problemas de esta de acá es que al ser dos planos perpendiculares, pues dependiendo de la cámara, podría llegar a notarse un poco ese comportamiento, ¿cierto? Pues una cámara que esté un poco diagonal, igual puede alcanzar a notar como que efectivamente no es algo tridimensional, sino que son dos planos perpendiculares. En el caso del pixel art, pues de hecho se ve medio normal, pues uno sí esperaría como que el comportamiento acá fuera así, entonces podría ser que sea normal. Con otro tipo de textura puede que se note mucho más raro. Pero podría ser que quisiéramos no utilizar esta estrategia de los planos, sino utilizar el mismo comportamiento que ya hemos visto de Billboard para que la partícula rote conmigo y yo no tenga este problema como de ver los planos, pero que rote conmigo solo en el eje Y, de modo que no empiece a apuntar a diferentes lugares, como pasaba con el proyectil de ahorita, que lo ponía con el Billboard normal y dependiendo de dónde mirar, el proyectil siempre estaba mirando a la derecha, lo cual no tiene sentido en el juego, pues siempre a la derecha, y si yo muevo la cámara ya entonces la derecha es otra. Entonces para solucionar hay una estrategia que es utilizar un billboard, pero un stretch billboard. Entonces voy a tener un stretch billboard. El stretch billboard lo que me permite es tener esta partícula, bueno, esto tiene también un humo, se ve muy sutil acá, en el GIF quizás se alcanza a notar un poquito más, que es como un humo que lo está rodeando acá. Voy a quitar aquí, y ahí tiene también una colita. Voy a apagar la cola y voy a apagar el humo para que veamos este proyectil en sí cómo está hecho. Entonces miren que acá él me está mirando, ¿cierto? Y como me está mirando, pues yo lo noto desde esta vista que es bidimensional. Cuando yo empiezo a hacerme desde más arriba, igual él me está mirando, así que no noto que es bidimensional. Entonces a medida que yo voy rotando, como él siempre me está mirando, no me da la oportunidad de darme cuenta que es un plano. Nuevamente esto aplica para vista superior. ¿Y por qué mira la cámara? Pero está mirando a la cámara, pero aquí cuando lo trato de mirar no sigue mirando la cámara, porque si mirara la cámara pues pareciera ya que está disparándose para otro lado. Entonces el truco es acá que vamos a modificar, esto no lo necesito, lo que vamos a modificar es el comportamiento del render. Entonces vamos a poner un stretch billboard con un tamaño, por ejemplo de 2, pues para que se vea alargado. Y el stretch billboard tiene este comportamiento de que él se alargó en una dirección, en este caso pues en la dirección del eje Z, y en esa misma dirección de eje Z es que va a aplicar el comportamiento de billboard, pero no lo va a aplicar
en los otros ejes en los que no se estiró. En el eje que los está estirando no lo aplica. Él tiene una velocidad muy pequeñita. Esta velocidad muy pequeñita se utiliza es para que quede, para que exista básicamente. Porque el stretch billboard, no sé si lo recuerdan cuando lo expliqué hace ya raticos, que lo expliqué con las brasas de fuego. El stretch billboard nos permite que un objeto se estire en la dirección del movimiento. Si no hay movimiento, no hay proyectil. Pero en el momento en que yo le pongo alguna velocidad, por pequeñita que sea, ya él dice, ah, ya hay velocidad, ya puedo existir. ¿Qué tanta velocidad le tengo que poner? Muy poquitica. Miren que si yo le pusiera una velocidad muy alta, entonces pasaría esto, como que el proyectil se nos está alejando. Entonces aquí tiene una velocidad en el mío de menos 0.01, es una velocidad muy pequeñita. Y esa velocidad pequeñita se amplifica porque acá tengo el length scale en 2. O sea, aquí es length scale en 1 y aquí length scale en 2. En 3, por ejemplo, sería así, pero en 2 pues es suficiente. La textura que tengo para este proyectil, para tratar de darle cierto volumen, pues nosotros ya sabemos que es un plano, lo percibimos de hecho muchas veces como un plano porque ya sabemos que es un plano. Muchos de los juegos uno percibe algo como 3D y en el momento en que uno se da cuenta que es un plano, ya lo sigue viendo como un plano. Pero los trucos que se utilizan es, por ejemplo, un blur. Pues miremos que acá él tiene un blur y ese blur es parte de lo que nos ayuda a que no se vea tan bidimensional. Esa fue una textura que yo hice y cuando la hice pensando en eso. Vamos. De hecho la voy a abrir acá. Cuando es esa textura, pues que es una textura animada, le puse un difuminado muy fuerte. Vemos que acá tiene un difuminado, pues si es difuminado con base en su color, pues aquí es difuminado azul, aquí es difuminado pues como moradito. Y ahí está todo pues la animación con su difuminado. Y el difuminado lo que nos permite es ver como esta parte aquí como medio brillando. No tenemos que poner una luz porque sería mucho más costosa, pero a la vez el difuminado se utiliza para ese efecto de 3D. Si miramos el sistema de partículas por defecto, tiene ese mismo comportamiento, tiene un difuminado muy largo que también le da a uno ese efecto pues como tridimensional. Entonces bueno, tenemos lo tenemos alargado con el stretch billboard, ya con eso queda solucionado, pues tiene una animación y lo mismo, tiene una transparencia de modo que cuando llega el nuevo proyectil, el viejo no se vea muy brusco cuando cae. En este caso tengo dos partículas activas todo el tiempo. Estos eran los tipos de proyectil. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ahorita voy a montar esa presentación en la página, porque la presentación pues no la tengo montada en la página. Esta sería pues como la unidad 6, creo que sería. Se las voy a dejar por ahora en el canal de computación gráfica, por si la quieren revisar. Y esta que también es para que realicen, sino que estaba mirando el calendario porque no estoy seguro si dejarla o no para la semana 7, pero pues lo que sí es que la voy a explicar hoy porque es muy cortica y es pues algo bien importante. Entonces parte de los problemas que nosotros podemos resolver en VFX vamos a hacerlos a través de ecuaciones. ¿Por qué lo hacemos a través de ecuaciones? Porque muchos de los comportamientos que ya conocemos ya han sido descritos de una forma matemática, que es de hecho de lo que se trata todo el curso de modelamiento matemático. El curso de modelamiento matemático es tomemos algo que existe en la naturaleza y vamos a volverlo matemática. Pero eso es como la parte 2, como bueno, yo ya tengo la parte matemática, yo quiero utilizar eso para crear algún efecto. Entonces, como ya sabemos que hay algunos comportamientos que queremos, por ejemplo, el rebote de una pelotica, pues que ese es un ejemplo que uno hace en animación. Una animación anima una pelotica que cae y rebota, pero uno la está animando manualmente. Cuando uno la anima manualmente, uno está tratando de seguir las ecuaciones que lo describen, solo que paso a paso. Pero si yo ya sé que hay una ecuación que lo describe, pues yo podría simplemente hacer que siga esa ecuación. Es algo como eso el punto de esto. La diferencia es que yo quiero tener cierto control sobre esas ecuaciones, así que uno puede modificarlas con base en las necesidades de uno. Un ejemplo, yo quiero utilizar en mi juego fuerza gravitacional o fuerza de imanes.
algo como esto. Este que están viendo aquí fue hecho entonces con la ecuación de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la ecuación que nos describe cómo un cuerpo atrae a otro. La fuerza gravitacional está presente todo el tiempo. Es decir, si ustedes ponen en el vacío, pues supongamos que tiramos una cámara de vacío y pongo una bola de boliche bien pesada y al lado le pongo una canica, esa bola de boliche todo el tiempo va a estar jalando esa canica. A la vez que la canica va a estar jalando la bola de boliche, solo que no tiene fuerza suficiente para moverla. Y si la dejamos ahí durante varios años, pues eventualmente la bola de boliche habrá sido capaz de jalarse a esa esferita. Porque todo el tiempo todos los objetos producen una fuerza gravitacional que está jalando a los otros objetos. Esa fuerza gravitacional pues la notamos mucho más a nivel ya astronómico, pues a nivel de planetas, donde las masas son tan grandes pues que efectivamente van a poder jalar a los otros planetas. Y de hecho esto que ocurre, que es lo que percibimos en nuestro sistema solar, es basado en esta misma ecuación. Esta ecuación fue desarrollada por Newton, Isaac Newton. La diferencia es que él no conocía esa constante. Pues esa constante sí no la encontró él, esa constante la encontró Cavendish, que es otro pues, físico muy famoso. Pero el avance de él, que obviamente pues, fue muy teso, fue deducir que la forma en que se comportaba la gravedad era el producto de las masas dividido por la distancia entre ellas al cuadrado. ¿Cómo esto tiene lógica dentro de lo que nosotros conocemos de que la gravedad es, digamos, menos 9.82? ¿Cómo van asociados? Pues nosotros ya conocemos la masa de la Tierra. La masa de nosotros es casi irrelevante para saber la fuerza que nos están haciendo, o simplemente pues como estoy tomando bueno, no, de hecho acá estoy equivocado, pues como estoy tomando masa por aceleración, puedo cancelar masa con masa y ahí sí tengo la aceleración, porque la gravedad es aceleración, la gravedad no, pues la gravedad de menos 9.82 no se toma como fuerza, sino como aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta masa se cancela con la otra masa, porque fuerza es masa por aceleración, y me quedaría que es la constante gravitacional multiplicado por la masa de la Tierra que la conocemos, por la distancia a la que estemos de la Tierra. Entonces, ¿cómo así vamos a percibir una gravedad diferente si estamos en una montaña a si estamos en la playa? Sí, la gravedad que se percibe es diferente. Entonces, ¿qué es este número de menos 9.82? Es un aproximado que nos va a servir en la superficie de la Tierra y que va a cambiar ligeramente si estoy en la montaña, va a cambiar ligeramente si estoy en la playa, voy a cambiar ligeramente si estoy en el centro de la Tierra. Si estoy en el centro de la Tierra va a cambiar mucho, pues. Pero es esta ecuación de acá. Si esta ecuación lo que hace es jalar cómo es que el Sol está siendo orbitado por los planetas y no nos jaló y simplemente nos quemamos. Es porque venían con una velocidad inicial. La lineecita azul que dibujé es tratando de explicar la velocidad inicial que tenían unos cuerpos celestes pues hace millones de años. Entonces ocurrió pues el Big Bang, había un montón de rocas moviéndose a velocidades súper exageradas, las rocas iban jalando otras rocas por esa fuerza gravitacional, luego de mucho tiempo pues esas rocas de jalarse entre ellas iban como comprimiendo y quedando pues como más sólidas. Luego había por allá alguna estrella que se formó, mismo resultado pues de esa explosión, y esa estrella es muy pesada, el Sol pues es este caso. Entonces el Sol se encontró con alguna roca que iba flotando con esa línea azul súper rápido y se la trató de jalar con la línea roja. Pero entonces aquí ya empieza a aplicar las operaciones entre vectores. Entonces él trata de jalarlo y él trata de irse porque tiene una velocidad inicial y efectivamente se equilibraron. Es decir, esto que están viendo acá, yo también lo programé con la misma ecuación. O sea, esta misma ecuación es esta misma. Son la misma exactamente. Yo no cambié nada de la ecuación. ¿Qué cambié? Que antes cuando le di play a Unity, tomé las esferitas y les di una velocidad inicial. Y como les di una velocidad inicial, antes de jalarlas, pues empezaron a orbitar por acá. Es como el comportamiento que tenemos. ¿Y cómo lo resolví en Unity? Pues lo mismo fue tener la masa de este que es más grande multiplicada por la masa de cada uno de ellos sobre la distancia al cuadrado. La distancia la puedo calcular, pues esto lo tengo en un ciclo for que busca todos los objetos y cada objeto se le conoce la distancia y a cada objeto se le aplica una fuerza de acuerdo a esta ecuación de acá. Ahora la constante de Cavendish es un número supremamente pequeño, es 6.67 por 10 a la menos 11. Es por eso que cuando tenemos objetos de masas cotidianas, 1 kilo por 1 kilo, pero por ese número de acá, pues la fuerza gravitacional que ejercen entre ellas es mínima. Este número pues se hace notable en planetas donde los planetas pesan pues
digamos, miles de toneladas, entonces este número, pues de ahí sí se empieza a hacer más grande esta multiplicación. Pero pues para que no tengamos que poner masas gigantescas en los rigid bodies de los objetos, ¿qué podemos hacer? Podemos ignorar esto. O podemos inclusive modificarlo. Es 6.67 pero multiplicado por 10 al cuadrado. Pues ya dependerá. Sigue, digamos, teniendo el mismo comportamiento de la naturaleza que estamos acostumbrados a ver. Solo que ya no necesitamos masas gigantes para hacerlo. O podemos pensar que es un poco como, bueno, es que mi personaje puede atraer a los otros enemigos. Pensemos que es como si mi personaje tuviera una masa gigantesca. Pero para evitar problemas con el comportamiento del motor, pues no le va a poner una masa gigantesca, sino que va a poner una constante que no sea tan grande. Entonces, nuevamente podemos utilizar multiplicar la constante gravitacional por un factor, y ese factor podría ser 10 a la 12, de modo que me dé 6.67 multiplicado por 10. Como lo resolví aquí, está explicado. Yo utilicé un overlap sphere para darme cuenta cuáles eran los objetos que estaban cerquita del Sol, por así decirlo. Calculé las masas y las distancias de cada uno de ellos para poder calcular la fuerza de cada uno de ellos. Le apliqué a cada uno de ellos la fuerza. La dirección la calculo como la resta entre la posición del objeto 1 con el objeto 2 normalizado. Eso es una dirección. Y ya se aplica la fuerza. Algo curioso es que varios años más adelante aparece otro físico muy importante que es Coulomb, que es la misma unidad que se utiliza para las cargas eléctricas, que describió cómo era el comportamiento entre las cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando yo pongo un electrón a pasar sobre dos placas metálicas que se comportan como, digamos, un imán. Entonces, pues la definición, lo que estoy diciendo es básicamente un capacitor, pues dos placas eléctricas separadas. Él describió que la forma en que se comportaba ese electrón que pasaba por esas placas era esta, que si miramos es súper parecida, solo que ya no tenemos masa 1 y masa 2, sino carga 1 multiplicada por carga 2, y la constante pues es diferente. Pero entonces si queremos emular algo como imanes, pues podemos utilizar esta ecuación de acá. Hay otras ecuaciones que son útiles, como por ejemplo los espirales. Nosotros hacíamos algunos espirales utilizando el parámetro loop del shape en tipo cono. Sin embargo, no teníamos mucho control sobre ellas, como por ejemplo hacer que fueran creciendo. Algo como este, si yo quiero que fuera creciendo, ¿cómo lo podría hacer? Pues el truco acá es que podemos hacerlas a través de una ecuación. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que la ecuación de la espiral constante es R igual a R0 y Y igual a T. ¿Pero qué es R? R es el radio. Y como si en Unity trabajamos en X, Y, Z, ¿cómo puedo hablar de un radio? Pero para eso existen las conversiones en donde yo sé que X es R coseno de omega T y Z es R seno de omega T. Porque ese R está descrito en coordenadas polares o coordenadas pues cilíndricas, que es lo mismo pero con altura. Así que yo puedo representar cualquier punto en el sistema cartesiano. Yo podría decir que un punto por acá está en la posición 2,2. O yo puedo representar de coordenadas polares. Ese punto está en 45 grados y tiene un radio de, no sé, 1.41. Entonces cualquier punto en el espacio yo lo puedo representar. Dicho su valor en coordenadas polares, esféricas o cartesianas. Es lo mismo, solo que lo estoy diciendo en diferentes formas de llegar a él. Yo puedo decir cómo llegar a él diciendo cuál es el ángulo en el que está, cuál es la distancia en la que está del centro y cuál es la altura, que eso sería pues ya como salirme de la pantalla, cuál es la altura en la que está. O puedo decir en coordenadas esféricas en cuál radio está aquí, en cuál radio está, en cuál ángulo está alfa y en cuál radio está con el otro, ya se me olvida, creo que phi es el que se utiliza para representar el otro ángulo. O lo digo en la posición X, Y, Z que está. ¿Cuál voy a utilizar? Pues dependerá de la naturaleza del problema que estoy resolviendo. Si estoy resolviendo espirales, pues lo más fácil es trabajar en un sistema de coordenadas que ya esté acostumbrado al concepto de radio y ángulo. Solo que pues después de trabajarlo en radio y ángulo, pues lo vuelvo y lo convierto. Esta es la ecuación de la espiral más básica. R igual a R0 y Y igual a T. Pero no nos da control a nosotros como desarrolladores. Entonces uno puede modificar la ecuación y decir ya R va a ser R0, sí, pero Y va a ser igual a la velocidad en Y por el tiempo. De modo que yo pueda modificar si va a ir más rápido o más despacio. Y aquí está el resultado, cómo se ve el espiral. El espiral lo tiene un objeto vacío que tiene un sistema de partículas que tiene emisión por distancia. Y miren cómo sería el pseudocódigo. Aquí lo estoy moviendo yo, pues aquí estoy tomando el objeto vacío y lo estoy moviendo para que vean que el espiral me sigue.
¿Por qué la espiral me sigue? Porque estoy trabajando en coordenadas locales, es decir, el objeto vacío tengo un objeto vacío que tiene otro objeto vacío que tiene la ecuación en coordenadas locales que le dice que cumpla esta ecuación. Así que yo puedo mover el papá y el sistema me va a seguir porque él se está moviendo en las coordenadas locales. Miremos cómo sería el pseudocódigo. Ya sabemos que era R igual a R0 y T igual al tiempo. Entonces, este es el tiempo, este es R0. R0 es un parámetro que tengo pues serializado. Y ya como esta es la ecuación completa, ya me falta pasar esto a coordenadas cartesianas. X es esto, Z es esto, Y es esto. Y ya pues le paso los X, Y, Z al objeto de acá. La idea es que implementen diferentes ecuaciones, como el espiral de Arquímedes, el de Fermat, que es uno que se va separando cada vez más, y el de Litus, que es uno que viene desde afuera y se empieza a cerrar. Nuevamente, pues esta presentación ya se las compartí. ¿Para cuándo va a ser esto? Lo tengo que revisar de acuerdo al cronograma. Por ahora, pues sabemos que no es para esta semana. ¿Alguna pregunta de esto antes de pasar a la pregunta que me había hecho Orcasitas? Profe, cuando llegamos a este tema, ¿nos vas a ayudar en la parte del script para resolver el sistema de ecuaciones? Que la verdad no recuerdo modelamiento matemático y cómo una misma variable se puede evaluar, bueno, se puede igualar a una ecuación en la que ella misma está metida. Listo, sí, eso lo que podría hacer es ponerlo como que sea parte de un ejercicio de tutoría, de modo que me vayan preguntando ahí mismo. Pues como les digo, todavía no he revisado el cronograma para decir cómo va esto, entonces pues tendré que analizarlo. Pero ahora sí, no es para esta semana, revisaré si de pronto para otra semana se pide otra tutoría adicional para hacer esto durante esa tutoría. Ahora, resolviendo la pregunta que me hacía Orcasitas, es de este personaje que tengo acá. Pues yo tengo un personaje que está hecho como por sistema de partículas. ¿Qué es esto? Pues aquí está y aquí aparece. Lo voy a poner muy lento para que se note. Entonces aquí está el personaje, se desintegra y bueno, luego volverá. Le puse demasiado tiempo. Y bueno, cada uno de esos son como los píxeles del personaje y luego vuelve y se arma. ¿Cómo es posible algo como esto? Pues yo tengo un sistema de partículas y aquí le estoy moviendo el velocity over lifetime, pues este es el comportamiento que él tiene. Y le estoy poniendo ruido. Le voy a quitar el velocity over, le voy a quitar el ruido, voy a dejar solo el velocity over lifetime y voy a ponerle acá una duración más pequeñita, voy a volverle a dar play. Pues él está quieto, luego la velocidad, el velocity over lifetime lo afecta y bueno, luego vuelve y se arregla. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que el truco difícil es la parte inicial, que yo tengo que decirle a cada partícula dónde debe estar. Después de esto, el comportamiento es tal cual organizado por los sistemas. Yo podría decirle que tenga más bien gravedad. Entonces voy a decirle que tenga gravedad de forma aleatoria, entre 0 y menos 0.01. Voy a darle aquí play. Entonces el personaje pues va a empezar a desintegrarse como para arriba. Bueno, esto ya es porque lo estoy moviendo por código. Esta desintegración del personaje, entonces como vemos, pues yo utilizo los parámetros de sistemas de partículas que siempre he utilizado, pues sea cual sea. Voy a utilizar velocity over lifetime, voy a utilizar gravedad, voy a utilizar color over lifetime, cualquiera de ellos. Pero de hecho yo puedo agregarle también color over lifetime y decirles que se hagan transparentes al final. Entonces acá se va a empezar como a desintegrar y aparte se va a empezar a hacer cada vez más transparentoso. ¿Cierto? Solo que, bueno, ahí se hizo transparente ya cuando ya estaba unido, pero bueno, pues se entiende el concepto. Así que, cuando queremos hacer este tipo de efectos, pues vamos a tener los mismos parámetros de siempre el sistema de partículas. El truco, digamos, raro, es la posición inicial de cada partícula. Entonces yo puedo por código acceder a cada una de las partículas. Esperen, yo miro como, sin mostrarles pues como todo el resultado, porque me gustaría replicar en algún momento esto en una actividad, pero no lo he pulido suficiente como para ponerlo en una actividad.
Ya les muestro esta partecita de acá. Listo. Voy a crear un código para este ejemplo de acá. El primer truco es cómo puedo acceder al sistema de partículas, partícula por partícula. Y para eso lo que utilizamos es este de acá. Voy a tener mi sistema de partículas que se llama aquí PS y voy a tener un arreglo de partículas que voy a llamar particles. Voy a buscar el sistema de partículas pues con un getComponent. Acá, como se lo voy a poner a un hijo, lo busco con getComponent en children. Y voy a crear este arreglo de partículas, lo voy a crear esto es un arreglo, pues estos son clases, tengo que crearlo con el operador new, crear el arreglo acá, y le digo que el tamaño del arreglo va a ser la máxima cantidad de partículas que pueda tener esto, que es un parámetro que se llama maxParticle. Si el máximo tiene 1000 partículas, pues el arreglo de partículas tendrá que tener 1000 posiciones para poder que le quepan esas 1000 partículas. Y luego acá se hace este truco que se dice psParticles.getParticles. Lo que se está haciendo es que se están obteniendo esas partículas y se están almacenando en este arreglo de acá. O sea, pensemos como que yo saqué del sistema de partículas, saqué todas las partículas y las guardé en este arreglo de acá. Es como el truco que va hasta ahí. Luego pues yo puedo empezar a recorrer las partículas, entonces para int i, que va desde 0 hasta i menor, a particles.length y más. Y puedo ubicar a cada una de las partículas en la posición que yo quiera. Entonces la partícula en la posición i, punto position, va a tener la posición, digamos, nuevo vector 3, 0, bueno, i, 0,0, básicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que cada partícula, la primera va a estar a la izquierda, la siguiente más a la derecha, la siguiente más a la derecha, y así. Luego de que yo decida las posiciones que yo quiero, que eso es en el start, porque yo solo necesito al inicio darle las posiciones iniciales a las partículas que sean las del personaje. Y luego cuando terminemos, tenemos que volverle a asignar esas partículas que modificamos, volvérselas a asignar al sistema de partículas de acá. Para eso le vamos a asignar solo no con la cantidad de partículas totales, sino con la cantidad de partículas que hayan vivas. Entonces normalmente se hace este truco de acá. De hecho, lo normal es no recorrer todas las partículas porque algunas partículas puede que ya se hayan muerto, sino aquí, con el número de partículas vivas. Ahora, este es el concepto de cómo acceder a cada partícula, cómo esto lo utilicé para crear esa forma del personaje. Lo que hice es que a cada partícula accedí a ella y les empecé a dar posiciones. Primero calculé la cantidad de partículas que necesitaba de acuerdo al sprite. Digamos que el sprite fuera de 16 por 16. Siendo así, pues necesito, no sé cuánto, 16 por 16, 16 por 16, 256 partículas, 256 partículas. Suponiendo pues que el sprite que quiero replicar es de 16 por 16. Entonces cada partícula le puse a este, le puse la posición, supongamos que la ancha de cada partícula es de 0.05. Entonces a este le puse la posición 0 y a este le puse la posición 0 más 0.05. Hace la posición 0 más 0.5 más 0.5, de modo que me queda aquí pues en 0.1. Y así cada partícula las fui moviendo hasta crear una matriz que iba a tener un total de 16 partículas. Voy a ponerle aquí un bordazo para que se note. Entonces aquí tengo mis partículas y serían un total de 16 partículas. Aquí ya tengo mis 16 partículas. Cuando llegaba a 16 le decía, ya la siguiente va a tener la misma posición en X, pero va a bajar en Y. Esto pues se haría con un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces aquí tengo mis 4, 8 y cuando olvido clique esto ya tengo 16 partículas. Entonces lo que tengo es una matriz de partículas, como un tablerito, ubicado de esta forma. Luego que hice, recorrí la textura. Uno puede recorrer una textura cualquiera utilizando un parámetro que se llama getColors. Lo busco acá, getPixels, perdón.
uno a cualquier textura puede utilizarle el código que se llama getPixels, solo que pues yo pedí como parámetro un sprite, a ese sprite le obtuve la textura y le utilizo getPixel. GetPixel lo que me devuelve es un arreglo de colores, en donde esto quedó alineado, pues él divide la imagen. Pensemos en que esto de acá fuera la imagen del personaje, olvídense pues de que estos son las partículas, piensen en que esto es la textura del personaje. ¿Cómo así que me devuelve un arreglo y no una matriz? Es porque él organiza de esta forma. Él toma la primera fila, pues la de más abajo y la deja ahí. La siguiente llega y la cuesta acá. La siguiente llega y la cuesta acá. Y así sucesivamente, pues me va a formar una imagen, pero esa imagen me la convirtió en un arreglo. Entonces miren que esta imagen, esto que originalmente era una imagen, ya me dejó como una línea muy larga de píxeles. Y cada píxel tiene la información, como bueno, este píxel de acá era la parte del escudo, esta era del casco, esta era, no sé, de la armadura, pero cada píxel ya sabe qué color tiene, pues es un arreglo de colores, es literalmente el color de cada píxel. Entonces yo accedo a esta matriz y le empiezo a pintar con base en los colores. Ah, es que este color de acá era transparente, listo, entonces póngalo transparente. Este color de acá era rojo, listo, póngalo rojo. Y finalmente lo que logro es que tengo al personaje hecho con partículas. Yo sugiero, si van a hacer esto, que tengan un parámetro que les permita no utilizar todas las partículas, porque pueden ser muchas, sino que utilice solo la mitad de las partículas. Aquí, por ejemplo, con la mitad de las partículas, se vería así. Miren que se ve más pixelado, porque solo estoy utilizando la mitad de las partículas. Aquí me falta ajustar el tamaño con base en la cantidad de partículas, pero bueno. Ahí está con todas las partículas y bueno, pues ya ahí ya lo movemos, el resto es por partículas, solo hay que darle la posición inicial. No sé si con eso queda un poco más claro para Orcasitas. Sí, profe. Entonces, lo del sistema de partículas solo se llama cuando se hace ese poder de teletransportar o crear un nivel. Sí, Va exacto. cumpliendo el mismo sprite por optimización. Exacto, sí. Pues sí, y miremos que todos los parámetros ya es partículas, solo que se hace la parte, digamos, el truco que me gustaría de verdad que exploraran, porque yo cuando resolví pues me tocó pensar un ratico. Pues toca pensar porque uno tendrá que ver cómo esto, que es una línea, porque la imagen se vuelve una línea, como esa línea la mapeo acá. Entonces ahí como una matemática que no es avanzada, de cómo yo vuelvo y pongo esto acá, pero que me parece muy importante que lo resuelvan, pues porque finalmente uno se hace más inteligente en la medida en la que uno se ponga retos que no está seguro cómo resolver. Si uno resuelve un reto que uno sabe que es capaz de resolver, pues de hecho no se está haciendo más inteligente. Es decir, uno podría sumar 1000 veces 2 más 2, 2 más 2 igual a 4, y no se va a hacer más inteligente porque ya lo sabía. Pero en la medida en la que uno resuelva un reto que uno no sabía, voy a empezar a sumar, no sé, 3450 dividido 27 multiplicado por, no sé, 85, pues ahí es cuando el cerebro se ve obligado a trabajar y es que, digamos, que se mejoran las conexiones y bueno, de forma resumida se hace más inteligente uno. Entonces ojalá lo prueben. No sé si lo alcanza a meter como algún ejercicio del curso, pero por si el caso no, pues es bueno que prueben, ya entendiendo el concepto cómo es, que prueben resolverlo esto de acá. Cualquier duda adicional que vayan teniendo, me van preguntando. Recuerden que las presentaciones pues, de proyectiles tienen unos retos para la próxima semana. Para esta semana, digamos que el foco es que terminen el sistema de las rocas. Y si tienen dudas con el sistema de las rocas, recuerden que pueden pedir tutoría conmigo para que revisemos las dudas que vayan teniendo. Yo me voy despidiendo. Hasta luego. Profe, algo antecitos. Sí, dígame. Pues yo ya volví al internet, entonces ya estoy en el computador ahora sí. Hmm. La actividad, esta presentación